desde la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Bendiciones para todos. Muy buenas tardes tengan. La gloria sea para nuestro Dios. En la tarde de hoy estamos aquí reunidos para buscar el rostro de nuestro Dios. Amén. Glorioso Dios. Perdón. El tema que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy, como lo pueden ver en la pantalla, es: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y el texto base en esta tarde de hoy está en 1 Timoteo 4:1. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más has permitido llegar aquí a tu casa de oración a buscar tu rostro. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Timoteo 4:1, cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. 1 Timoteo 4:1, en la versión de la Reina Valera 1960, ya está en la pantalla, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar, ¿qué significa? Según el diccionario, amados hermanos, dice que apostatar es un verbo intransitivo y es un dicho de una persona, y este es abandonar públicamente su religión. Algunas personas creen que escuchar a espíritus engañadores es un mito o es una forma directa solamente. Pero todos nosotros sabemos, amados hermanos, amada iglesia, que habrá falsas doctrinas en los tiempos postreros, ¿sí o no? Y 1 Timoteo 4:1, que es nuestro texto base, nos da una gran advertencia por parte del Espíritu Santo. Vamos a leerlo de nuevo.
Primera de Timoteo 4:1, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos al desarrollo en esta tarde. Y al decir, pero el Espíritu dice claramente, el apóstol Pablo aquí señala especialmente a este como una revelación del Espíritu Santo, ya sea que haya sido un poderoso mensaje, de esos mensajes espontáneos que le fue dado a Pablo mientras escribía, o que estuviera, amados hermanos, citando una profecía previamente. Pablo, amados hermanos, sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos. Pero miren, por poner un ejemplo, en el peligro de la apostasía, algunos apostatarán. En el peligro del engaño, espíritus engañadores vendrán. Oigan bien, espíritus engañadores también vendrán. También, amada iglesia, vendrá el peligro de las falsas doctrinas que muchos andan persiguiendo. Muchos se hacen partícipes de esa falsa doctrina. Pero oigan, glorioso Dios, mi alma te alaba, Jehová. Oigan, amados hermanos, hace aproximadamente un periodo de 1900 años, donde el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de los postreros tiempos. Pero él no había malinterpretado su tiempo ni los nuestros. La historia no está y nunca ha estado precipitándose de una forma informal hacia un lejano borde que terminara con este orden de actuar. Incluso, amados hermanos, en los tiempos de los apóstoles, la historia ya había alcanzado ese borde y ha avanzado en forma paralela a él desde entonces. Pero miren, amados hermanos, como resultado de los postreros tiempos, describe un amplio periodo de tiempo, no de un par de años. Oigan bien, los postreros tiempos describen un amplio periodo de tiempo y no de un par de años. Amén. Por eso, al decir algunos apostatarán de la fe, esto sería debido al peligro de los últimos tiempos. Por ejemplo, si Timoteo iba a permanecer como
un ministro fiel, perdón, ese ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía de mantenerse como un guía hacia la verdad de la fe. Porque si se perdiere esta fe, nada más sería de importancia. Así de sencillo, amada iglesia. Si se perdiera esto, nada más importaría. Pero oigan, un individuo, un hombre, pudiera tener todas las verdades del cristianismo y sin embargo quitarle todo el efecto al adoptar otras doctrinas que contrarresten su influencia. O tal vez, amada iglesia, pueda apostatar de la fe negando alguna doctrina esencial, aunque no traiga nada rodeoso o alguna herejía. Pero miren, en realidad hay muchos predicadores y muchos pastores en medio nuestro que no quieren hablar de la Biblia y solo dan entretenimiento a sus miembros. Y según un artículo publicado aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en una de las noticias, esta noticia de este artículo describe a un pastor en un estado de los Estados Unidos, que ese pastor prefería predicar sobre la justicia, sobre la paz y sobre otras cosas, pero él nunca quiso predicar sobre la historia de la Biblia o sobre la salvación personal. Su interés era mayor en otra cosa que en predicar la palabra de nuestro Dios, el Salvador. Y esto es un ejemplo de un hombre que apostató de la fe y siguió su propia dirección. Así hay muchos, como le digo, hay muchos en medio nuestro haciendo ese tipo de barbaridades. Santo. Al decir, amada iglesia, la fe, esto describe las enseñanzas esenciales como fe, valga la redundancia, y una fe meramente cristiana. Cuando algunos apóstatan de la fe, están abandonando las enseñanzas esenciales principales del cristianismo. Pero oigan, la Biblia usa esa frase, la fe,
de esta manera en diferentes partes. Por ejemplo, Hechos 6:7, vamos a buscarlo rapidito. Vamos a ver lo que dice en la versión de la Reina Valera. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero oiga como dice Hechos 14:22, cuando habla a una exhortación a que permanecieran en la fe los discípulos. ¿Ya está en la pantalla? Hechos 14:22. Glorioso Dios dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oigan bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero miren lo que habla Colosenses 1:23 al respecto. ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios. Colosenses 1:23. Que no nos movamos de la esperanza del Evangelio. Veámoslo. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Más claro de ahí no canta un kikiriki. Así que, amada iglesia, no nos podemos mover del evangelio verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, también primera de Timoteo 1:19 habla en una forma concreta de mantener la fe y la buena conciencia. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Primera de Timoteo 1:19, versión Reina Valera 1960, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esto, amados hermanos, nos quiere decir que por falta de fe muchos fallaron, muchos naufragaron. Por no tener fe, muchos fallaron. Pero miren, Judas 1:3 habla de una exhortación ardientemente por la fe. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. Judas 3. Esta es la pantalla. Judas 1:3. Según la Reina Valera 1960 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a
los santos. Amén. Glorioso Dios. Una pregunta importante que tengo, amada iglesia. ¿A qué se quiere referir el apóstol Pablo cuando dice doctrina de demonios? Oigan bien la pregunta. ¿A qué se quiere referir el apóstol Pablo cuando dice de doctrinas de demonios? Miren, glorioso Dios. Doctrina de demonios. Esto se refiere a espíritus demoníacos, seres angelicales que se han rebelado contra Dios, que buscan engañar a los hombres y a las mujeres, alejándolos de la verdad. Oigan bien, amada iglesia, esto se refiere a espíritus demoníacos, seres angelicales que se han rebelado contra Dios, que buscan engañar a hombres y a mujeres, alejándolos de la verdad. Pero miren, algunas mentiras son tan poderosas que ellas tienen una evidente dinámica espiritual tras ella misma. Y quiero decirle que estas son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores, así como lo escuchan. Estas son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores. Pero oigan, al decir las doctrinas del demonio, estas hablan de enseñanzas específicas que traen estos espíritus engañadores. Ellos te quieren acomodar, como dicen por ahí, te quieren poner la camita a su forma para poderte engañar más fácil. Y quiero que sepan, sin ofender a nadie, que los demonios están graduados en teología y tienen sistemas de doctrina, así como lo escuchan. Los demonios están graduados en teología y tienen sistema de doctrina. No se dejen confundir. Santo papá, mi alma te alaba. Pero miren, si vamos al Génesis, el Génesis 3, ahí podemos encontrar la primera doctrina demoníaca. Ahí Satanás, hablando en la serpiente, le enseñó a Eva algo cuando le dijo que no moriréis. ¿Ustedes recuerdan? Leámoslo mejor, vamos a buscarlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Génesis
3, vamos a leer el 4 y el 5. En la versión de la Reina Valera, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y dice el 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Santo Papá. Desde entonces, amados hermanos, amada iglesia, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. La idea es de que podamos ser dioses y operar de manera independiente a nuestro Dios, el Creador. Y cuando digo ser dioses, es Dios con D minúscula. Pero miren, muchos manuscritos y jefes de las casas tienen espíritus engañadores, así como lo escuchó. Muchos manuscritos y jefes de la casa tienen espíritus engañadores, los cuales, amados hermanos, son mucho más contundentes que la lectura común. Pero oiga, el engaño tiene sus espíritus emisarios de todo tipo, los cuales emplea para oscurecer los corazones y al mismo tiempo destruir las almas del hombre. Oigan bien, y destruir las almas del hombre. Como farsante de la inspiración y falso maestro de todo tipo que pertenecen a esta clase. Los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios, estos, amados hermanos, han estado rondando desde que el hombre caminó por primera vez en el huerto del Edén. Pero debemos de esperar que más y más personas que se congregan en diferentes tipos de iglesias apósteten de la fe en los futuros tiempos y acepten estas falsas enseñanzas. ¿Usted está escuchando? Oigan bien, amados hermanos. Pero debemos esperar que más y más personas de la iglesia apósteten de la fe en los postreros tiempos y acepten estas falsas enseñanzas. Santo. Miren, a ciencia cierta es difícil decir si hay más falsa doctrina hoy en día o si simplemente con la tecnología moderna que tenemos en nuestros días es más fácil propagar una mentira y como es cierto el antiguo dicho que dice una mentira viaja más rápido
que la verdad que va a pie. Santo papá. Y permítame decirle, amada iglesia, amados hermanos, que más personas dentro de la iglesia están siguiendo estas doctrinas de demonio, así como lo escuchó. Más personas dentro de la iglesia están siguiendo estas doctrinas de demonio. Santo papá. Muriendo poco a poco por escuchar esas doctrinas demoníacas. Vamos a entrar al contexto del texto de hoy para poder comprender un poco más lo que el Señor nos ha dado en esta tarde de hoy. Vamos a entrar a este contexto para ver la naturaleza de la apostasía de la fe y la aceptación de las doctrinas de demonio. Primera de Timoteo 4, vamos a estar leyendo como contexto el 2 y el 3 de la versión de la Reina Valera 1960, que dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice el 3, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Al decir este contexto, por la hipocresía de mentirosos, esto lo describe nada más y nada menos a los que han apostatado de la fe. Y esto, amado hermano, sin duda se refiere a los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado u orgullo. Pero también se refiere a aquellos que afirman estar enseñando sobre la Biblia, mientras que solo la usan como un apoyo a sus propias ideas. Santo. Por eso, al decir teniendo cauterizada la conciencia, miren, su conciencia, la cual alguna vez lo condenó por haberse alejado de la verdad, ahora no responde en lo absoluto. Es como si fuera que las terminaciones nerviosas de su conciencia hubieran sido quemadas y ya no pudieran sentir absolutamente nada. Entonces, Pablo aquí se refiere a esa antigua práctica de marcar a un criminal en la frente con una marca distintiva. ¿Estamos claros con eso? Y quiero decirle que, viéndolo de un punto de vista, para esto no era su frente lo que había sido marcada con hierro, con ese hierro ardiente, sino su conciencia. Ellos llevan la marca de su hipocresía y de forma tan evidente y tan
indélebe en sus conciencias ante los ojos de nuestro Dios. Como aquellos que han sido cauterizados en sus cuerpos por sus crímenes ante los ojos de los hombres. Santo papá. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, amada iglesia, él sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. Él estaba claro con eso. Pues él, antes de entregar su vida a Cristo, a nuestro amado Jesús, allá en el camino de Damasco, él sentía que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos y ese odio que él le tenía a Jesús. Él podía sentirse justificado porque su conciencia estaba cauterizada y necesitaba una llamada de atención, la cual el Señor en su gracia le proporcionó. Solamente así podía el apóstol Pablo cambiar y ser diferente. Por eso, al decir que prohibirá casarse y mandarán a obtenerse de alimentos, esto, amados hermanos, describe las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas hecha meramente por el hombre, uno sería justificado ante los ojos de nuestro Dios, el Creador. Y a la vez querían decir que usted sería más santo para Dios si no se casaba y si no comía ciertos tipos de alimentos. Oigan bien, que usted sería más santo para Dios si no se casaba y si no comía cierto alimento. Santo, glorioso Dios. Pero miren, siempre a lo largo de la trayectoria de la vida, siempre han habido personas en la iglesia que se consideran más espirituales que Dios mismo. E incluso tienen un conjunto más estricto de reglas que la que Dios, el Creador, tiene. Oigan, en los primeros siglos de la iglesia hubo un monje que él salía a los lugares desiertos, a los lugares desolados, para mostrar lo espiritual que era, al torturarse a sí mismo. Uno de ellos nunca comía comida cocinada, comía prácticamente comida cruda. Otro permanecía toda la noche apoyándose en una piedra afilada, de modo que le fuera imposible poder conciliar el sueño, de modo que le sea imposible dormir. Otros descuidaban su propio cuerpo y se permitían a sí mismos llegar a estar tan sucio que insectos caían muertos
de su cuerpo. Santo Papá. Ellos hicieron esto porque pensaron que le ganarían el favor de Dios y que le mostrarían a todos los espirituales que eran. Error. A menudo, amados hermanos, muchas personas piensan que si sacrifican algo para Dios, como nuestro derecho a contraer matrimonio o comer cierto tipo de comidas, piensan que por hacer esto el Señor nos debe algo. Y esto es el legalismo en su peor forma. Sí, amados hermanos, tratar de manipular a nuestro Dios, el Creador, para que nos des algo. La idea es que podamos hacer que Dios esté en deuda con nosotros y hacerlo nuestro siervo y hacernos nosotros su amo. Esa es la idea de ellos, de los falsos. En esto es que cumplimos con la doctrina original de los demonios, que seamos dioses, como le dije al principio, pero dioses con D minúscula. Pero miren, incontables millones y millones de personas a través de los siglos han buscado hacer un sacrificio a algo para ver de una forma que nuestro Dios le deba bendiciones o le deba perdón, le deba misericordia o lo que sea. Y esa es la religión de la autoflagelación. Y esta no es la relación con Cristo descrita en la Biblia, aquí en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Según Romanos 3:24, que habla de siendo justificado gratuitamente por su gracia. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Yo soy Dios. Mi alma te alaba. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Romanos 3:24. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, la controversia no es sobre carne o pecado o sobre colores negros o cenizos o sobre si es el miércoles o es el viernes, etcétera, etcétera, sino sobre las locas supersticiones de hombres que desean obtener el favor de Dios con tan poca cosa y ofreciendo una adoración carnal, inventando todo tipo de ídolos para ellos mismos, ídolos para sí mismos, en lugar de nuestro Dios Santo.
al decir prohibirán casarse, ellos mantienen, amados hermanos, que es mucho mejor para lo de la religión tradicional mantener a muchas mujeres que tener a una sola esposa. Santo papá. Siguiendo con el contexto, 1 de Timoteo 4 y 5, el legalismo aquí marca a aquellos que han apostatado de la fe, pues muchos desechan lo creado por nuestro Dios y adoptan lo creado por ellos mismos o por el hombre. Vamos a buscarlo, 1 de Timoteo 4:5. Vamos a leer el 4 y el 5. Aquí está en la pantalla. Dice en la versión de la Reina Valera 1960, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y dice el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En pocas palabras, amados hermanos, todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración todo es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Por eso, amada iglesia, al decir el contexto, porque todo lo que Dios creó es bueno, miren, en cuanto a lo que nosotros almorzamos, en cuanto a lo que nosotros comemos, podemos comer de todo. Recibimos las cosas correctamente cuando las recibimos con acción de gracia. Con un sentido permanentemente de gratitud hacia nuestro Dios, el Todopoderoso. Recibimos, amados hermanos, las bendiciones de los alimentos. Recibimos las bendiciones de los refugios y de las comodidades como regalo y no como derechos. Porque muchos piensan que no, yo tengo derecho. No, todo nos lo da Dios porque Él quiere dárnoslo. Y nosotros lo tenemos que recibir como regalo y no como un derecho. ¿Estamos claros con eso? Por eso, al decir, y nada es de desecharse, nosotros no estamos limitados por ningún tipo de dieta. Lo que comemos no nos hace más justos ante los ojos de Dios, aunque lo comamos y pueda que nos afecte a nuestra salud, pero repito, no nos hace más justo ante los ojos de Dios. ¿Estamos claros con eso? Miren, ese problema de si podemos comer esto o si no podemos comer aquello o lo otro, etcétera, 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 fue resuelto de una vez y por todas
cuando nuestro Dios le habló a Pedro. ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando le habló en Hechos 10, Hechos de los Apóstoles, del 9 al 16. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo interpretar, para poderlo leer. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Hechos 10, 9, versión Reina Valera 1960 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y dice el 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dice el 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y dice el 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, dice el 13, levántate, Pedro, mata y come. Y dice el 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oigan bien, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice el 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, tanto entre los paganos como entre los judíos y los romanistas, habían cierto tipo de carnes que estaban totalmente prohibidas, alguna temporalmente, otra todo el tiempo, y otras estaban prohibidas en momentos específicos. Y esto que nos informa el apóstol era contrario al diseño de Dios original. Y dice que aquellos que conocen la verdad saben esto. Por eso, al decir, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, aquí el apóstol Pablo tiene en mente una oración antes de comer, y puede notar que el énfasis no está en pedirle a Dios que bendiga la comida, sino en agradecer a Dios por la bendición de proveer alimento para comer. Amén. La palabra de Dios, amada iglesia, amados hermanos, santifica la comida en el sentido de que Dios dio 2 órdenes generales a cada uno de nosotros de comer todas las cosas buenas de la tierra, según lo dice el Génesis 1:29. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Cuando dice en la versión de la Reina Valera 1960,
Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. También, amados hermanos, amada iglesia, ahí en el Génesis, pero Génesis 9:3, habla de todo lo que se mueva y viva, os será para mantenimiento. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Génesis 9:3, que está en la pantalla, dice: todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Él lo dio todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, es algo bueno y apropiado para nosotros orar antes de comer los alimentos. Pero esa oración, amada iglesia, no debe de ser de una forma supersticiosa ni como un ritual. Tampoco debe de ser hecha para mostrarle a los demás, a los espirituales, que nosotros podemos ser. Lo cual sería hacer una imitación de los fariseos, según nos relata Mateo 6:5. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mateo 6:5. ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios, donde dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que tienen? Su recompensa. Santo Papá. Ya parafraseando, amados hermanos, amada iglesia, quiero decirle que ahora el Espíritu claramente dijo que había amonestado diligentemente a Timoteo acerca de muchas cosas. Y ahora él muestra la necesidad, porque es apropiado proveer contra el peligro que el Espíritu Santo advierte acercándose rápidamente. Y es decir, que vendrán falsos maestros que sostendrán insignificancias como la doctrina de la fe, y quien, colocando toda la santidad en los ejercicios extremos, arrojarán a la sombra la adoración espiritual de nuestro Dios, que es solo legal. De ahí en adelante no hay más nada que buscar. Y de hecho, los siervos de Dios siempre han tenido que luchar contra personas como las que aquí el apóstol Pablo describe. Y los hombres, por su naturaleza, inclinados a la hipocresía, Satanás los convence de una forma fácil diciéndole que Dios es adorado correctamente por las ceremonias
y la doctrina eternas. Y de hecho, amados hermanos, si un maestro, que casi todos tienen esta convicción profundamente arraigada en sus corazones, luego ellos agregan la astucia de Satanás para confirmar ese error. La consecuencia de todo esto, amada iglesia, es que en todas las épocas han habido impostores que recomiendan esa adoración falsa por la cual se enterró la verdadera piedad. Y nuevamente, amados hermanos, esta plaga produce otro, a saber en qué asuntos de una forma indiferente. Los hombres, amados hermanos, son sometidos a restricciones porque el mundo fácilmente se va a ver de una forma de impedir hacer la voluntad que Dios había declarado de la forma legal, a fin de que puedan tener el poder de transgredir impunemente las leyes de nuestro Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo, por lo tanto, en la persona de Timoteo, advierte no solo a los efesios, sino a todas las iglesias en todo el mundo acerca de los maestros hipócritas que, al establecer una adoración falsa y al atrapar las conciencias con nuevas leyes, adulteran la verdadera adoración de Dios y corrompen la doctrina pura de la fe. Esto es el objeto real del pasaje, que es especialmente necesario remarcar, además, para que todos puedan escuchar con más atención lo que va a decir. Comienza con un prefacio que está haciendo una profecía indudable y muy clara del Espíritu Santo. De hecho, amados hermanos, no hay razón para dudar de que extrajo todos los demás del mismo Espíritu. Pero aunque deberíamos de escucharlo siempre para comunicar la voluntad de Cristo en un asunto de gran importancia, deseaba especialmente testificar que él no dijo nada sino por el espíritu de profecía, por un anuncio solemne. Por lo tanto, nos recomienda esta profecía y, no satisfecho con hacer esto, agrega que es claro y libre de toda ambigüedad. Pero oigan, en
los últimos tiempos, en ese momento, ciertamente no podía esperarse en medio de una luz tan clara de este evangelio, pues cualquiera se hubiera revelado. Pero esto es lo que dice Pedro, que como los falsos maestros antes molestaban al pueblo de Israel, nunca, jamás, ni nunca, como dirían por ahí, dejarán de molestar a la iglesia cristiana. Santo Papá. En los postreros días, amados hermanos, vendrán burladores, según dice 2 de Pedro 3:3. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. 2 de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Miren, el significado es el mismo. Es como si hubiera dicho, la doctrina del evangelio está ahora en un estado floreciente, pero Satanás no se atendrá de trabajar para poder ahogar esa semilla pura por la cizaña. Mateo 13:20 habla del que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para poderlo leer. ¿Ya está en la pantalla? Dice Mateo 13:20 en la versión de la Reina Valera: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén. Glorioso Dios. Miren, esta advertencia fue una advertencia ventajosa en la época del apóstol Pablo, ya que tanto los pastores como los demás podían protestar poniendo atención a la doctrina pura y no dejándose engañar por la doctrina falsa. Para nosotros, en el presente, no es menos útil cuando percibimos que no ha sucedido nada que no haya sido predicho por una profecía expresa del Espíritu. Además, amados hermanos, aquí podemos comentar que gran cuidado ejerce Dios sobre su iglesia cuando advierte tan pronto de todos los peligros. Satanás tiene, de hecho, múltiples artes para llevarnos a ese error y nos ataca con temas asombrosos. Pero por el otro lado, nos fortalece lo suficiente si no lo hacemos por nuestra propia voluntad, ser elegidos engañados. Por lo tanto, amada iglesia, no hay razón para quejarse de que la oscuridad es más poderosa que la luz o que la verdad es vencida por la mentira. ¿Estamos claros con eso? Pero, por el contrario, sufrimos el castigo de nuestro descuido
e indolencia cuando nos desviamos del camino correcto, ese camino que nos lleva a la salvación. Santo Papá. Pero las personas que se halagan en sus propios errores objetan que es casi imposible distinguir a quién o qué tipo de persona describe el apóstol Pablo, como si fuera en vano, amados hermanos, que el Espíritu pronunció esta profecía y la publicó mucho antes. Porque si no la hubiera publicado, hubiera una marca segura, amados hermanos, y toda la advertencia actual sería superflua y por consiguiente absurda. Pero miren, lejos de nosotros pensar que el Espíritu de Dios nos da una alarma innecesaria o nos acompaña la amenaza del peligro de mostrar cómo debemos protegernos contra él, y esa calumnia es suficientemente refutada por la palabra del apóstol Pablo, porque señala como con el dedo ese mal que nos advierte que tenemos que evitar. Él en realidad no habla en términos generales sobre falso profeta, sino que describe claramente el tipo de falsa doctrina. Es decir, aquello que al vincular la piedad con los elementos externos, pervertidos y profanos, como ya he dicho, la adoración espiritual la pervierten, haciendo de ella todo lo contrario de lo que quiere nuestro Dios. Aunque muchos en realidad están claros y otros están oscuros, algunos se revelan por la fe. Pero miren, es algo incierto si habla de maestro o de oyente. Pero estoy más dispuesto a referirme a este último, porque luego llama a los espíritus maestros que son de tipo impostores. Estos siembran todo tipo de doctrinas malvadas y corrompen la naturaleza de la fe. Y nunca podrán desear discípulos a quienes llamen a atraer su atención hacia su secta. Y cuando una mentira se gana así, surge de ella mayores problemas. Además, amados hermanos, no es un vicio leve, sino un crimen atroz lo que se describe. Finalmente, amados hermanos, la apostasía de la fe, aunque a primera vista en la doctrina que se nota brevemente
no parece haber tanto mal. ¿Cuál es el caso? Quiero preguntar. ¿Se anula por completo la fe debido a la prohibición de matrimonio o de cierto tipo de alimentos? Pero debemos de tener en cuenta, amada iglesia, una razón más elevada, que los hombres pervierten e inventan a su gusto la adoración a nuestro Dios, que asumen el dominio sobre las conciencias y que se atreven a prohibir el uso de las cosas buenas que el Señor ha permitido, como si ellos fueran los dioses, como si ellos fueran nuestro Dios, perdón. Pero también podemos ver cómo se deteriora la pureza de la adoración a nuestro Dios, y ya no queda nada perfecto ni sano, y la fe misma se arruina por completo. Por consiguiente, aunque los que son papistas se ríen de nosotros cuando censuramos sus leyes, cada uno de nosotros sabemos que estamos abogando por una causa mayor, una causa que tiene mayor peso y mucha importancia, y porque la doctrina de la fe es destruida por algunos. La controversia, amada iglesia, no se trata de carne o de pecado o de un color, como le dije al principio, si es negro, etcétera, etcétera, sino de las supersticiones locas de los hombres que desean apaciguar a Dios con tales insignificancias. Y al inventar una adoración carnal, hacen de ella su ídolo en lugar de nuestro Dios. ¿Estamos claros con eso? Miren, los espíritus engañadores quieren decir lo que no es. Esto como profeta supuestamente o maestro van hablando cosas que no son, que no están dentro de lo que dice las Escrituras, y van creando confusión, pero hay muchos que no captan la señal, que no captan la idea. Y esto de cierto es en todo tiempo cuando ellos salen a hablar o supuestamente a dar su tipo de enseñanza. ¿Estamos claros con eso? A veces, o mejor dicho, todo el tiempo, ellos confunden a cada uno de los que le siguen
como lo hace Satanás, que es un espíritu mentiroso y va hablando mentira y mentira y mentira, como lo hablan esos falsos profetas, haciendo engañar a los incrédulos, haciendo engañar a esas personas incrédulas que merecen ser engañados. Y Primera de Reyes 22:21 habla de ese espíritu. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Primera de Reyes 22:21, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo en forma de pregunta: ¿de qué manera? Quiero decirle que todo aquel que rinde el debido honor a Cristo habla por el Espíritu de Dios, como lo testifica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3. Vamos a buscarlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Santo Papá. Ahora bien, amados hermanos, ese modo de expresión del que estamos hablando ahora se originó al principio de esta circunstancia, que los siervos de Dios profesaron tener de la revelación del Espíritu y todo lo que pronunciaron en público. Esto, amados hermanos, era realmente cierto. Y por eso recibieron el nombre del Espíritu pero los ministros de Satanás, por una falsa emulación, como los simios, comenzaron a hacer el mismo alarde e igualmente asumieron el nombre falsamente. Por los mismos motivos que Primera de Juan 4:1 habla de probar los espíritus a ver si son de Dios. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Primera de Juan 4:1, ya está en la pantalla de la versión de la Reina Valera, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Santo. Además, amados hermanos, Pablo explica su significado al agregar las doctrinas de los demonios, que es como si fuera dicho atender a los falsos profetas y a sus doctrinas diabólicas. Pero obsérvese nuevamente, amados hermanos, que no se trata de un error de poca importancia o uno que debería ocultarse, cuando las conciencias están sujetas a los artículos de los hombres y al mismo tiempo la adoración a nuestro Dios está corrompida. Los dejo con el texto base de la tarde de hoy, Primera de Timoteo 4:1, la versión de la Reina Valera, que dice: pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Glorioso Dios. Vamos a orar para así ser despedido en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y a distinguir claramente cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos. Porque estamos entendiendo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y al mismo tiempo escuchando doctrinas demoníacas. Ayúdanos, Señor, a entender claro, preciso y conciso lo que tú nos estás hablando en la tarde de hoy, o lo que nos hablaste en la tarde de hoy. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a entender cada día más lo que dice tu palabra. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de los que te tememos. Dios les siga bendiciendo y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones. Al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente.
su sombra, el que habita al abrigo del Altísimo. Tú eres el Altísimo. Adoraré del Dios omnipotente. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Mi Dios en quien confío. Dile a mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios en quien confío.